Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual podemos estar felices, dichosos de estar en tu presencia. Ahora queremos disponer todo nuestro ser, nuestros oídos naturales y espirituales para escuchar tu palabra. Y queremos que tu mano de poder envuelva a Santiago para que él se pueda sentir con libertad para transmitir lo que tú le has dado para tu pueblo. Bendecimos a Santiago y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, ¿cómo andan? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, gracias a Cristo, Dios. Gracias a Cristo. Bueno, me alegro. Hoy empezamos una nueva, ¿no? El domingo arranca la semana. No están muy convencidos de que haya sido una buena semana, ¿no? Es verdad, empezaron el colegio los chicos. Muchos por ahí siguen de vacaciones. Bueno, ¿qué va a ser? La vida. Bueno, voy a empezar compartiendo un par de cosas que son las que pretendo me lleven, ¿no? Converjan hacia el punto que quiero ir, hacia lo que quiero decir. Como una especie de introducción. Cuando hoy arrancamos, el pastor orando decía que en Dios estamos siendo continuamente transformados, ¿no? Eso dijiste, ¿no? Y esto es una gran verdad. Si nosotros esto lo ponemos en el ámbito técnico, diríamos que estamos en un proceso de mejora continua, ¿no? Acá hay muchos que están en el ámbito técnico y saben de eso. Justamente estos últimos meses, el lugar en el cual trabajo entró en proceso de certificación bajo una norma que es la ISO 9001. También sé que muchos deben estar empapados en ese tema. Pero para los que muchos no saben, básicamente lo que se busca es estandarizar los procesos, ¿no? Para que tengas una idea, vos vas a, por ejemplo, McDonald's, pedís tal hamburguesa de las que te gustan y te vas, y el que viene atrás pide la misma y esa hamburguesa, ¿cómo es? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay un proceso que está estandarizado. La hamburguesa se calienta a la misma temperatura, se prepara el pan de la misma manera. Bueno, todo el proceso de trabajo es igual. Y lo que busca esta norma es mejorar, ¿no?, los procesos de trabajo, y para esto se hacen auditorías. Es necesario acomodar muchas veces infraestructura, es necesaria inversión, pero lo más complicado para llegar a la certificación es la parte de los recursos humanos. Es decir, que es otra de las patas que también hay que acomodar. Lo que más cuesta es concientizar a la gente de que se pueden cambiar los procesos, de que las cosas se pueden hacer mejor, de que lo que vos haces en el día a día se puede buscar una manera de hacerlo de una manera más eficiente, que es lo que se busca. ¿Bien? Básicamente es eso. Para eso se hacen auditorías. Quizás un auditor interno va al lugar de trabajo donde se ejecuta cierto proceso, ¿no?, que lo ejecuta cierta persona, y mira cómo lo hace. Y ahí busca hallazgos, ¿no? Anota oportunidades de mejora, qué cosas se pueden mejorar. Y digo que la parte más complicada es de que concientizar a las personas. ¿Por qué? Porque cuando se da el trato entre el auditor y la persona, ¿cuál piensan que es la respuesta que más se da?
por parte de un trabajador, por ejemplo? No sé, dijeron por acá. Lo primero que te dicen, y lo digo con conocimiento de causa, es: yo hace 40 años que hago esto. Y nadie va a venir a decirme a mí, menos vos, y aclaro, yo no soy auditor interno, simplemente muchas veces he estado escuchando y participando, y esto me quedó siempre grabado. Generalmente la persona se opone. Al principio se opone, ¿no? Nadie a mí me va a venir a decir cómo yo tengo que hacer esto si yo lo hago hace 40 años. Y vos lo ves que el auditor medio que le quiere decir: sí, está bien, hace 40 años que lo haces, pero que lo haces mal, ¿no? Pero obviamente no lo puede decir con esas palabras, entonces tiene que buscar la manera de decírselo. Sí, pero lo que buscamos es que lo que vos hacés sea más eficiente. Entonces miramos qué se puede mejorar. Y esto, la verdad, sin darte cuenta, vos quizás lo haces en la vida, porque desde un artesano que hace un producto hasta una empresa que a gran escala hace otro producto para comercializar, sin darte cuenta, vos lo que buscás es hacer que las cosas sean un poco más eficientes, ¿o no? Quizás en la primera lo hiciste de una manera, después viste que hay otra manera de hacerlo, vos más mejorando, ¿no? A eso más o menos apunta eso. Ahora bien, yo te lo pongo en el plano espiritual. Muchas veces yo estuve, habitualmente, estoy sentado de ese lado, y a nosotros, cuando nos predican, nos dicen: che, mirá, somos pecadores, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, y yo, me pongo en el ejemplo yo, porque a mí me pasó infinidades de veces, lo primero que digo es: esta persona tiene razón, la que me está hablando, está lleno de pecadores, menos yo. Mirá qué lindo lo que está enseñando, la verdad es muy interesante. Esto lo tendría que aprender el vecino, que la otra vez vino, me tiró la basura, ¿no? Siempre yo traslado todo lo que escucho y todo lo que aprendo, ¿a quién? ¿O hacia quién? Hacia el otro. ¿Por qué? Delegando la responsabilidad de que ¿quién debe cambiar? ¿Quién necesita a Dios? ¿Solo algunos? Todos, dicen por acá. Mirá, la palabra de Dios te lo pone muy claro. Y cuando se dio el llamamiento de Leví, Jesús, comiendo con sus discípulos y con todos los que se habían juntado ahí, les dice Lucas capítulo 5, versículo 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién necesita de Dios? ¿Quién necesita cambiar? ¿Solo alguien? Yo, vos, todos. Todos. Mirá lo que dice Jesucristo. No vine a llamar a justos. Vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién, en el Señor. Y acá, cuando habla lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo más débil, ¿quiénes son? Somos nosotros. Que nosotros pensemos de nosotros mismos que somos más que los demás, que nosotros pensemos de nosotros mismos que somos los mejores, que nosotros pensemos, creo que como una vez dijo Diego, no somos mejores que los de afuera, ¿eh? No somos distintos. Si nos medimos con la vara de las leyes humanas, bueno, puede ser, pero en la ley de Dios no. No somos distintos, ¿eh? Somos lo menospreciado, somos lo vil, somos pecadores. Nosotros somos los que necesitamos cambiar. ¿Amén? Pero muchas veces, pase, no era para mí, era para el otro, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Pasa, ¿no? Bueno, acá este versículo viene de que, viste, los griegos decían que ellos eran sabios, los judíos buscaban señales, los otros Dios. Entonces Dios les para la moto, ¿no? Y dice, no, pará. Acá somos todos iguales, ¿eh? Yo vine a buscar lo peor del mundo. Lo peor. Y es por medio de Cristo y en Cristo que nosotros estamos ligados a Él y experimentamos la justificación, como decía el versículo la santificación y la redención, solo por su gracia, solo por la gracia de Dios. Ahora, nos pasa muchas veces de que nosotros decimos, bueno, está bien, yo sé que yo soy un pecador, lo sé, y por eso vengo a la iglesia, y por eso busco de Dios. Y sin embargo, pasa que aún así, no caminamos con toda libertad, ¿no? Sino que son tantas las cosas que a veces traemos de la vida en nuestra mochila, tantas las cosas que cargamos del pasado y de muchas cosas que nos pasan, que a veces por más que queremos cambiar, nos cuesta. Nos cuesta y mucho. Entonces todas estas variables que yo decía que intervienen son muchas, y si tendríamos que hablar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos alejan un poco de Dios? Y hay un montón. Pero yo hoy quería hablar de una, específicamente de una, que considero es una de las variables más importantes. Y la Biblia trata este tema y lo aborda de distintas perspectivas y advierte sus peligros. Y lo que te dice básicamente es que eso es una cuestión que hay que erradicar de nuestra vida, porque tiene un impacto negativo en nuestro corazón y en la relación que nosotros debemos tener con Dios. Y este tema del que quería hablar, después de esta introducción, es sobre la amargura del corazón. Muchos por ahí me dicen, che, loco, empezamos hablando de la norma y estamos en la amargura del corazón. Bueno, bien. Todo va a ir ganando de a poco para llegar a esto. ¿Qué es la amargura? Cuando a vos alguien te dice la palabra amargo, amargura, ¿qué se te viene a la cabeza? La imagen de una persona por ahí, ¿no? ¿Puede pasar o no? Yo, un chico diría la directora, la preceptora, mi jefe. Bueno, vamos a la definición de manual. Dice, refiere a un estado emocional profundo y duradero de resentimiento y falta de perdón, que puede surgir de experiencias dolorosas o traumáticas y que se anida en la persona y la domina para mal. Muchas veces empieza como algo minúsculo, con una ofensa. Quizás vos, ¿no? Che, yo, tal persona, la crucé el otro día y no me saludó.
Y después de lo que fue una simple ofensa, pasa el rencor. Y después del rencor, pasa el odio. Y después del odio, pasa a la raíz de amargura, ¿no? A la amargura en el corazón, que es lo que trata la Biblia. Un ejemplo un poco grave de esto, una vuelta a una persona de mi familia, le íbamos a decir que falleció su madre. Y resulta ser que él estaba peleado con esta persona desde hace mucho tiempo, por algo que había empezado con algo minúsculo y que en los años se fue extendiendo, ¿no? Y agrandando, y cada vez se hizo una bola más grande de resolver. Que si se hubiese hablado a tiempo, capaz que... Pero bueno, se decía al principio, el ego muchas veces nosotros lo ponemos por delante nuestro. Y no me olvido más que cuando le fuimos a comunicar esto, la persona nos dice, sí, no, pero lo que pasa es que lo que me hizo en su momento, che, sí, está bien, sí, falleció, ya no está más, se fue, o sea, ya está. No, sí, lo que pasa es que algún día esto, lo otro, va. Sí, pero ya está. Eso es amargura en el corazón. Que ahí está, anidado, imperceptible, pero está. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. En Efesios capítulo 4, versículo 31. Vamos a dar un segundito a ver si se ve en la tele. Dicen, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Te da acá alguna otra opción que no sea erradicarla? No. Quitar. ¿Qué es quitar? Lo saco de acá y se va para otro lado. Lo saco. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque uno de los principales peligros es que la amargura te aparta de Dios. Y voy a hacerme del ejemplo de lo que vivió justamente Israel, el pueblo de Dios. Fíjate lo que dice en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Sucedía, te pongo un poco en contexto, de que el pueblo de Dios se estaba multiplicando. Entonces, los egipcios decían, esto es un peligro, porque cada vez aumentan en número y va a llegar el día en que sean más que nosotros y se unan a algún otro enemigo y nos hagan la guerra y nos ganen. Y dice, entonces pusieron sobre ellos, está hablando sobre el pueblo de Dios, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los ojos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, a cual los obligaban con rigor. Bueno, yo muchas veces prediqué, tomando como ejemplo, ¿no?, el pueblo de Dios, y uno dice alegremente, ¿no?, el pueblo de dura cerviz, que esto, que aquello. Y acá un poco ve uno la otra cara, ¿no? Estamos hablando que esta gente
vivió cosas terribles y hubo gente que perdió madre, padre, hijos, o sea, murió gente, ¿no? Hubo gente que quedó ahí, no todos pudieron salir. Y entonces dice que fue tan duro la carga que pusieron sobre ellos que amargaron su vida. Más adelante, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y anda vagando ahí por el desierto, ¿no? Mucho tiempo, llega a Moab y ahí Dios quiere hacer un pacto con ellos. Y Moisés, que era el líder de la manada, por así decirlo, él estuvo ahí con ellos. Y este detalle nunca se le había escapado. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a esta gente. Y si sabía algo muy preciso, era que a pesar de haber podido salir de Israel, a pesar de escapar, ¿no? De todo lo que vivían, en su corazón, ¿cómo había quedado? Lastimado. ¿Por qué? Porque el pueblo estuvo vagando, ¿no? Salió de Egipto, el pueblo salió de Egipto, pero su corazón, ¿dónde quedó? Su corazón quedó en Egipto. ¿Por qué? Y porque es difícil, ¿no? Entonces, cuando Dios quiere hacer un pacto con ellos, Moisés sabe esto y les dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, no sé si lo dije, pero esto está en Deuteronomio 29:16. Entonces cuando Moisés les habla a ellos, le dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esto es raíz de amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: bueno, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita de este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Bueno, bravo. Pero acá lo que Moisés está diciendo es: che, ojo, no sé que entre nosotros haya quedado, y lo decía porque sabía que había gente que todavía está amargada por todo lo que vivimos. Y no sea que nosotros, como anduvimos vagando y pasamos por un montón de naciones que tienen sus ídolos de madera, como dice acá, no vaya a ser cosa que nosotros nos desviemos, nos apartemos de Dios para encontrar calma en esto. Porque como decía al principio, la amargura te aparta de Dios. Y por esto Moisés se los decía. Y acá hay lo que se llama una prefiguración. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y el autor del libro de Hebreos se agarra de esta enseñanza que figura en Deuteronomio y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Decía que esto es como una prefiguración porque en el Antiguo Testamento se dan muchas profecías que son cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y acá lo que hace el autor del libro de Hebreos en realidad es
basarse en esa enseñanza, ¿no? Que acá Moisés decía. Y habla lo mismo, pero acá, en el Nuevo Testamento. Y habla de la gracia ya. Y dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esto estorbe tu vida. Y por ella muchos sean contaminados. Entonces, cuidado, ¿no? Es una cosa a tener en cuenta. Y de acá, de este último versículo de Hebreos, se desprende también otra enseñanza. Que la amargura, ¿cómo es? Por así decirlo, contagiosa. Porque termina diciendo, che, otro cuidado a tener en cuenta. Mirá que si vos vivís amargado, eso no influye solamente en vos. Eso no está solo en tu corazón y en tu vida, en tu manera de vivir y en tu manera de actuar y en las decisiones que tomás, sino que repercute ¿a quién? A los demás. Puede repercutir en tus hijos, puede repercutir en tu familia, en tu papá, en tu mamá, en quien sea. En quien sea. Entonces por eso la Biblia dice, che, ojo, no vaya a ser que por eso muchos sean contaminados. Cuidado. Es un factor a tener en cuenta, ¿no? Te está ahí prendiendo la alarma. Y vos sabés que muchas veces la amargura que uno puede llevar en el corazón, en la vida, se fundamenta en la injusticia, en un acto de injusticia y en el sentido de la razón. Mirá, vamos a tomar como ejemplo la parábola del hijo pródigo. Yo sé que la gran mayoría acá la conoce, ¿no? ¿Y qué había pasado? De los dos hijos que tenía un padre, el menor le pidió toda la herencia que le correspondía, se fue, anduvo por otros lugares, malgastó toda esa plata y ya cuando su vida estaba totalmente arruinada, totalmente en ruinas, volvió. Pidió perdón a su padre. Y esta parábola es una historia que no sé si es una historia verídica, yo creo que no, pero Jesús se la tomó para dar una enseñanza, ¿no? La enseñanza del arrepentimiento. Bueno, pero hay un detalle y es que dice en Lucas 15:28, no hace falta que lo leamos, ahí dice cuál fue la reacción del hermano mayor. Y dice que el hermano mayor, cuando vio, estando él en el campo, que se iba acercando, vio que había fiesta en la casa, que estaban haciendo comida. Entonces, desde afuera dijo a uno de los criados, ¿qué está pasando? Y no, volvió tu hermano, el que se había perdido, ahora está acá, y tu padre lo recibió y hizo el mejor banquete de todos. Y la palabra de Dios dice que este muchacho se enojó, se amargó, a tal punto que no quería entrar a la casa. Eso leándolo después de ustedes. Y tuvo que salir su padre a decirle, mirá, lo que sucedió es esto, pero yo lo que te quiero decir es que vos siempre estuviste conmigo y tenés a disposición todo lo que yo tengo. Sos mi hijo también. Sin embargo, este muchacho se enojó. Y ahora vamos a sacarnos el traje de la persona súper espiritual, ¿no? Por así decirlo. Entre nosotros, este otro, el mayor, ¿tenía un poco de razón o no? Yo te puedo decir lo que yo pienso. Para mí tenía razón. Pero bueno, la enseñanza viene por otro lado. Pero creo que su enojo y su amargura está justificada.
Por eso yo te decía, muchas veces la amargura se fundamenta en un acto de injusticia que vos viviste. Y se basa en el sentido de razón. ¿Por qué? Porque por ahí vos tenés razón. Por ahí vos tenés razón. Por ahí en la vida te hicieron algo, por ahí viviste algo en el pasado que te dañó, algo que te marcó. Y eso fue a la mochila, y con eso cargas. Y seguís. Y vos sabés que sos un simple pecador, como lo somos todos. Y sabés que también tenés que cambiar. Pero esas cosas, sin darte cuenta, son tan sutiles que no te permiten que Dios trate a fondo con tu vida. Porque Dios te quiere dar libertad. Entonces, nosotros muchas veces hablamos, ¿no? Y decimos acá, hermano, tenemos que morir a nosotros mismos. Toma tu cruz y seguí. Y tomar tu cruz y morir a vos mismo es justamente esto. Es matar el ego. Es ir a los pies de la cruz de Cristo, pero a los pies de la cruz de Cristo. La cruz no tiene peldaños. Nosotros vamos a los pies de la cruz de Cristo. Porque si hay alguien que puede cambiar lo que necesitamos que se cambie en nuestra vida, es Dios. Si hay alguien que puede dar el cambio, si hay alguien que puede olvidar tu pasado, es Dios. Si hay alguien que puede sanarte, ese es Cristo. Ese es Dios. Pero hay que morir a uno mismo. Y eso no es fácil, porque todos los ejemplos que ya daba al principio es porque nosotros tenemos ese ego, ¿no? Decir, bueno, sí, hay que cambiar, pero no es fácil. A veces para cambiar hay que morir. La buena noticia es que nuestro gran ejemplo Jesucristo lo hizo. Hay uno de los versículos que a mí más me gusta y me conmueve en la Biblia. Y está en Isaías capítulo 53, versículo 7, ¿no? Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, con lo más vil, con lo más despreciado, ¿no? Como hablábamos al principio. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es tremendo, ¿no? Porque yo digo, muchas veces nosotros ponemos, ¿no?, el ego en primer lugar. Y mirá vos cómo reaccionó Jesucristo. Dice, como oveja, callado. ¿Tenía que morir? No. ¿Lo merecía? No. Pero lo hizo por vos y lo hizo por mí. Es una obra tremenda, ¿no?, la de la redención. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que te pongas en las manos de Dios y dejes que Él trate con vos. Más allá de lo que haya pasado, más allá de lo que hayas vivido, más allá de cómo la vida te trata, más allá de cómo son las cosas, si vos vivís con esa amargura en el corazón, no te sirve ni a vos ni le sirve a nadie.
Pero la buena noticia es que Dios te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere liberar. Dios quiere romper las cadenas que te atan. Quieren que vos puedas cambiar, que seas libre, que camines con alegría. Dios lo puede hacer. Pero nosotros que estamos en ese proceso de cambio, debemos reconocer de que tenemos que cambiar. Y debemos dejar que Dios obre en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mirá. De nada sirve a veces que un momento acá, por un acto sentimental, ¿no? Lloremos, no despatarremos. Sino que lo que tiene que servir de todo esto es que uno reflexione, lo comprenda y lo pueda llevar a la práctica. Entonces, yo te voy a dejar una tarea. ¿Ya no te gustó? Recién venimos a las vacaciones, ¿no? ¿Para qué tarea? Pero ahí, cuando estés reflexionando en tu casa, cuando estés en ese momento, ¿no? Tranquilo, orando o trabajando, lo que sea, pero estés ahí pensando y hablando con Dios, busca en tu corazón si tenés síntomas de amargura. Si notás que sos una persona media criticona, si notás que estás mucho tiempo enojado, estos son síntomas de una persona que vive ahí con una raíz de amargura. Búscalo vos, en tu corazón. Y sé honesto con vos mismo. Porque nadie debería ser más honesto con vos mismo que justamente vos mismo. Nadie más. Ahí no hace falta mentirle a nadie. Ahí sos vos, con Dios. Si vos notás que esto está en tu corazón, si notás que hay falta de perdón, porque alguna vez viviste situaciones que quizás no deberías haber vivido, busca que Dios te ayude a perdonar. Y por último, soltá. Cuando digo soltá, es reconocer de que Dios puede pelear las batallas por vos. Él las puede pelear por vos. Y por último, sonreí y caminá en libertad. Dios te ama, hermano. Amén. Dios te ama. Es el primer interesado en que vos estés bien, en que salgas adelante, en que vivas feliz, en que seas feliz, en que seas feliz. ¿Cuántas cosas hay en la vida para ser feliz, para disfrutar? ¿No? Déjalo a Dios que trate ahí con tu corazón y con tu vida, con lo que pasó, con lo que fue. Si tenés razón, si no tenés razón, olvídate, hermano. Ponelo a los pies de la cruz de Cristo. Dale para adelante, sonreí, sé feliz, que vale la pena hacerlo. Amén. Amén. Amén.